Si a mí cuando yo estaba estudiando me hubieran dicho, ¿sabes qué? Vas a vivir bien de las matemáticas. La realidad es que el 90-80% del por qué a los alumnos no les gustan las matemáticas es por uno mismo. Porque no tenemos la capacidad, los elementos, los recursos didácticos para mostrarles que las matemáticas es lo más hermoso y lo más sencillo que puede existir en la vida. A un alumno te puedes poner una nariz de payaso y lo entretienes. Pero que los papás llegaran y te dijeran, profesor, ¿qué hiciste? Porque mi hijo ya quiere las matemáticas. Tampoco te desgastes, ¿no? Con tu hijo, ¿no? Tú podrás ser el mejor ingeniero, el más pagado del mundo, pero la neta, no, lo tuyo no es darle clases a tu hijo. La relación filial que existía entre la mamá e hijo, de amor, de afecto, donde tú veías a tu mamá como la heroína y al papá igual, y en este nivel se rompe. ¿Y sabes por qué? Justo por las matemáticas. ¿Y por qué? Pues porque los profesores, en su flojera, en su falta de capacidad, lo que hacen es, aviéntense las tablas de tarea. A ver, ese es trabajo tuyo. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un capítulo más. Bien, nos hemos estado divirtiendo con estos capítulos que anteriormente hemos hecho, para ustedes obviamente, y vamos buscando temas que sean de su interés, pero que principalmente también una es que nos apasione, que nos llame la atención a nosotros para poderlo comunicar de la misma manera hacia ustedes. Curiosamente, en los últimos capítulos nos hemos enfocado a los niños por alguna razón. Obviamente, y yo una de las cosas que digo no es el mundo que le estamos dejando a los niños, sino los niños, los jóvenes que estamos dejando a este mundo. Y la vida nos llevó a el invitado del día de hoy, a Ulises, que ahora le estaré pasando micrófonos para que se presenten, pero recordarles que se suscriban al canal, que nos dejen su like, que nos dejen sus comentarios. Obviamente comentarios buenos, los malos no, nada es broma, también son bienvenidos principalmente porque son los que nos ayudan a espejearnos. Eh, Bien, el día de hoy tenemos un tema interesante que yo pensé que ya no me las iba a volver a encontrar, pero me las estoy encontrando por karma o no sé qué cosa, que son las matemáticas. Entonces vamos a abordar desde un tema muy interesante aquí con mi amigo Ulises, que le doy la bienvenida. Ulises, por favor, preséntate para que las personas te puedan conocer. Así que adelante, bienvenido, esta es tu casa. Bien, gracias Israel. Pues como bien lo comentas, soy Ulises, profesor de matemáticas, ya desde hace más de 15 años. Y justo me llamaba la atención lo que comentabas en la introducción. Muchas veces no tenemos planificado, ¿no? Volvernos a reencontrar con las matemáticas. Y si a mí cuando yo estaba estudiando me hubieran dicho, ¿sabes qué? Vas a vivir bien de las matemáticas. Híjole, yo creo que lo tildaba de desubicado. Y la realidad es esta, ¿no? Te digo, llevo ya más de 15 años con este programa de matemáticas y es una maravilla. Es una maravilla, pues que he desarrollado a lo largo de todos estos años. Bien, excelente. Para empezar, yo siempre les digo antes, y lo vuelvo a repetir, quiero que se sientan en casa, no que dejemos las charlas acartonadas y formales, venimos a divertirnos, a transmitir como somos. Yo al contrario, tengo que bajarle un poquito porque si no, las censuras y todo esto al orden del día. Pero no, lo digo más a manera de broma. Y algo que me llamó la atención es cómo las matemáticas juegan un rol importante en la psicología, en la parte emocional y todo esto que va desarrollando al niño, al joven, al adolescente y al adulto, porque muchas veces pensamos que las matemáticas pues ya no sirven. Y bueno, de lo que me he ido enterando que hoy en día, ayer incluso platicando con una profesora de preparatoria, dice, le tenemos que poner ya las calificaciones a los niños. O sea, tenemos que cumplir con ciertos objetivos. Es decir, ya no importa si saben o medio saben o no saben. Tienen que tener una calificación, pero una calificación aprobatoria. Entonces, a mí me llama la atención, hoy en día que tengo una pequeña, cómo
involucrar de una manera más, y sí lo digo tal cual, más humana a las matemáticas. La importancia, claro, para esta entrevista tuve que relacionarme otra vez con las matemáticas para cómo es este factor incluso a nivel emocional que me llama la atención. Yo que trabajo con las emociones, con las personas, las matemáticas. Así que Ulises, hace rato antes de entrar a micrófonos, mantén esa pasión por favor con la que nos lo estabas platicando. ¿Cómo relacionas esto? ¿Cómo surge, para empezar, sí, este origen? ¿Cómo surge esta parte de unir las matemáticas y este enfoque hacia las emociones de nuestros niños? Claro, mira, fíjate que primero sí tendríamos que dividirlo totalmente, lo que tú comentas es muy cierto. El sistema educativo es por un lado, o sea, es la parte técnica, burocrática que existe en todos los programas, no nada más en el de matemáticas, Claro. y ya propiamente la vivencia en el aula, que son diametralmente opuestos. Entonces yo creo que nos vamos a enfocar en esto que me estás comentando, la Sí. parte en el aula, la parte vivencial. Y, y toda esta situación que tú comentas, emocional, yo le llamo integral, porque es rodearse de todos los elementos que el alumno puede tener para entonces detonar ese interés y ese gusto por las matemáticas. Y ahí también radica mucho la parte profesional, la parte del docente, cómo la lleva a cabo con los alumnos, porque la realidad es que el 90-80% del por qué a los alumnos no les gustan las matemáticas es por uno mismo, porque no tenemos la capacidad, los elementos, los recursos didácticos para mostrarles que las matemáticas es lo más hermoso y lo más sencillo que puede existir en la vida. Así te lo digo, y no, es que es realmente, o sea, te lo digo desde mi vivencia, pero sucede eso, que no hay esos elementos profesionales que te digan, mira, es así. Yo estoy convencido, las matemáticas son sencillas, fáciles, coloridas, ¿no? Divertidas. Y a partir de ahí, bueno, todo esto conlleva a una relación, un binomio entre el alumno y la matemática increíble. Pero si es un proceso en el cual tienes que trabajar, no importa el grado en el que recibas tú o encuentres al alumno, forzosamente tienes que romper esos paradigmas para que entonces tú ahondes en el alumno y entonces sí pueda detonar ese deseo y ese gusto por las matemáticas. Porque lo que tú dices es muy cierto. Dices, me tuve que volver a empapar, a leer alguna situación. La realidad es que es a que todos los chavos, o sea, salen de la escuela y lo último que quieren es matemáticas. Sí, no me Y la interesa. realidad es que la matemática está en En todo. todas las cosas. Pero te digo, por la forma en la que nos las mostraron, pues le tenemos una versión muy, muy grande. Y fíjate que influye incluso hasta vocacional, porque hay jóvenes que tienen todo el talento para ser unos buenos ingenieros, unos buenos economistas, pero por esos grandes errores, por esas grandes, terribles experiencias previas, pues digo, toda carrera es honorable y respetable, pero se van a estudiar derecho o no sé, cualquier otra carrera humanística por evadir la parte de la matemática. Y entonces pues, conlleva un proceso vocacional en donde no están a gusto, porque su capacidad daba para esta situación. Entonces, híjole, tiene mucho que ver esta parte integral que dices, incluso desde la autoestima, desde la motivación que el alumno, yo les digo a los chavos de secundaria, cuando ya entiendes la matemática, hasta te puede servir para ligar, porque entonces vas a ser el foco de atención y la niña, la señorita, se va, o sea, vas a ser el complemento, ¿no? O sea, tiene que ver todo eso la matemática. Es increíblemente extenso, pero siempre y cuando lo abordes de una manera diferente, sí, totalmente, que abordarlo de manera diferente, estoy seguro que tú lo sabes, implica un proceso más largo. Claro. ¿No? Porque lo más elemental, lo más básico, lo más sencillo es, ok, vomito, hagan 500 ejercicios y nos vemos. Y se supone que aprendimos, pero no es cierto. Eso no es enseñar, eso no es dar una clase. Es un proceso largo. Y te digo, el sistema pues, no te permite trabajar de esta manera y pues por eso caen en eso los profesores. Digo, no los estoy justificando. Sin embargo,
te digo, son diametralmente opuestos. El sistema que está plantado en papel contra lo que está en el aula. Bien, aquí te escucho algunas cosas que mencionan y, y me genera como esta resistencia al primero, ¿no? Obviamente hablamos de nuestra propia experiencia cuando dices que son fáciles, son sencillas, son apasionantes y cómo podemos ir introduciendo esa parte de las matemáticas y cómo sí es verdad que está en todo. Hace poco grabamos incluso uno de nuestros capítulos y con un profesor de música. Saludos a Gerardo, que no le gusta que le digan profesor, pero yo le digo profe. Y cómo para hacer la música se requieren de las matemáticas. Mencionas que por vocación o determinadas situaciones, habilidades o que nos queremos ir a la parte humanística o terminamos renunciando a las matemáticas por una mala experiencia o porque no tuvimos la dirección adecuada y terminamos haciendo un canal de YouTube. No es cierto. Eh, a lo que voy es cómo haces o cómo armas vamos a decirlo, este programa, como lo que nos decías antes de entrar a cámaras, para que se vuelva atractivo, ¿sí? Este chocolatito para los Claro. niños, para los adolescentes, y que ya abordaremos también como nosotros como padres queremos que el niño pues sepa, y como padres nosotros pues tenemos que empaparnos de muchísimas cosas, no solamente de matemáticas, ¿no? Pero ahondando a esto, ¿qué nos dices? ¿Cómo se integra esta parte, no solamente emocional, sino esta parte integral en los pequeños, en los jóvenes? Fíjate que yo de profesión soy ingeniero, egresado del Poli. Y bueno, ya te imaginarás la cuadratura que existe. Pues el proceso con el cual generalmente aprendemos todos es muy lineal, es muy cuadrado. Y entonces, sumado a que 9 años te la avientas así con este esquema donde los profesores solamente mecanizan hacia el alumno y no te muestran perfectamente este panorama, es muy complicado raspar, ¿no? Escarbar para encontrar y detonar esa raíz en el alumno que puede tener. Para mí hubo un parteaguas fenomenal, porque obviamente cuando yo empiezo en la docencia, pues lo que hago es vomitar, como a mí me enseñaron, ¿no? Entonces, en la vida te van marcando profesores, ¿no? Por su personalidad, por sus formas, y definitivamente a mí me marcaron varios, pero eran estos estilos, cuadrados, lineales, ¿no? Arrogantes Ahora sí incluso. que uno más uno, dos. Claro, sí, por supuesto. Que fíjate que he de mencionar, y yo creo que sí es muy justo, el profesor de secundaria, que lo tuve a los 3 años, eh, me, no aprendí nada, pero me mostró un interés, ya por ahí medio oculto, Sí. de la matemática. Entonces, definitivamente aquellas lecciones que tuve con él, sí, y no porque haya sido malo, que o sea, no digo que él no me enseñó porque sea malo, sino pues, por la edad y por mil cosas, yo no me permití tal vez, pero hay profesores que marcan. Y bueno, al final tú reproduces esos patrones. Pero en mi formación académica hubo un partaguas y fue un diplomado que tomé en didáctica de las inteligencias múltiples. Eso me rompió todo el paradigma. Y entonces, yo cuando regresaba al colegio, hacía a un lado todo el sistema y todo el programa de la SEP y lo que implementaba era lo que aprendía cada semana ahí. Entonces vi que mis alumnos se volvían increíblemente voraces en el conocimiento, porque no nada más era en la matemática, sino en todo. Y así estuve como 6 meses. Los evaluaba con cuestiones de inteligencias múltiples. Y eso me generó a mí una visión real, tangible, de por dónde tenía que ser el asunto. Ya posteriormente empiezo a implementar estrategias para aplicarlo a la matemática, con material, con recursos, donde justo ya no es esa matemática aburrida y lineal, sino ya es colorida, ya es dinámica, ya es vivencial y ya está contigo, ya va al lado del chavo. Y el mejor resultado fue que al final del ciclo escolar, mira, a un alumno te puedes poner una nariz de payaso y lo entretienes. Pero que los papás llegaran y te dijeran, profesor, ¿qué hiciste? Porque mi hijo ya quiere las matemáticas.
Entonces, ¿qué quiso decir? Que sí, todo eso que estuve implementando esos meses sí funcionó. Pero ¿qué sucede? Pues que justo la sociedad te estigmatiza. Y yo recuerdo muy bien en ese y en otros lados que iban con la directora y le decían, oye, pues, se la pasa jugando el profesor. Pues claro, porque así se aprende mejor, jugando. Recuerdo muy bien, el rector, ya sabes, esas famosas muestras pedagógicas, clases muestras, que están más estudiadas y más ensayadas que nada, bueno, en fin. Cartonadas, como decíamos al inicio, O ¿no? sea, te voy a preguntar esto y tú vas a contestar, ¿eh? Cartonadas. No, pues sí, bueno, en fin. Me acuerdo muy bien de esa clase, te digo que fue en ese parteaguas, que el rector se acerca y me dice, oye, ¿y en qué momento les vas a mostrar a los papás? Pues los aprendizajes. Le digo, pues si no lo logras ver, creo que andamos ya en diferentes frecuencias. Porque era eso, ya no era la parte de, a ver, resuelve una operación con 15 dígitos. No, era aplicar, vivir la matemática. Y eso a los chavos, ah, esa primera generación con la cual yo implementé esto fue maravillosa, porque además era un grupo muy grande y había que contrarrestar esa situación, ¿no? De la sobrepoblación y funcionó, pero de maravilla, funcionó de maravilla. Y a partir de ahí, pues, obviamente voy puliendo, ¿no? Voy afinando, voy definiendo las aristas, pues para que ese programa funcionara. Y lo implementé y bueno, fue algo maravilloso. En algún momento se los di a toda la escuela y no, hombre, era una situación donde curiosamente llegaba yo porque ya nada más les daba matemáticas y era fiesta. Fíjate que hay algo que estás mencionando, que las matemáticas se vuelvan fiesta. Nos ha pasado aquí con algunos de los capítulos y sobre todo cuando la gente lo ve, hacen estereotipos, meten su juicio y maestro de matemáticas ha de ser aburrido, ¿verdad? Que pinche Claro. hueva las matemáticas, historia, que pinche hueva la historia y entonces vamos haciendo estereotipos, ponemos desde nuestros juicios. O cuando hablamos de la muerte, pensamos que la muerte tiene que ser algo muy serio, ¿no? Sí. Así como las matemáticas, ¿no? Y esto no se puede desviar y se debe de tratar así, con cuidado y con... Si hay algo divertido es la muerte. Pero bueno, no me quiero desviar, que lo mismo Coincido. pasa con las matemáticas. ¿A qué voy? Con lo que tú me estás diciendo y la interpretación, tú corrígeme, ¿no? Si estoy ahí, me pones tacha ¿no? En la suma que estoy haciendo. A lo que me refiero es que si hay una parte emocional y cognitiva de lo que tú estás haciendo con tus estudiantes para que se vuelva un proceso divertido. Es decir, dentro incluso de lo que hago yo en el colegio de semiología, lejos de darle la parte terapéutica a la persona, hacemos que sea un modelo, y de hecho es uno de los aforismos, es un modelo educativo con la persona. O sea, eres tú la materia. Algo sucede así con las matemáticas, haces que las matemáticas sean parte de ellos, no fuera de ellos, sino que se vuelve un proceso cognitivo en donde yo quiero disfrutar lo que conozco, lo que empiezo a conocer. Y obviamente va conectando con mis emociones, porque si no, Definitivo, no habría alegría, ¿cierto? sí, Cuéntame, ¿cómo es? tienes que hacerlo porque fíjate que tú no puedes llegar al aula o a donde vayas a impartir tu clase y empezar a dictar, a decir, a hablar sin previamente sondear cuál es el ecosistema que existe, ¿no? En general, en un aula, ¿no? En general, y cuando es pues, uno a uno, bueno, pues con mucha mayor razón. Eh, Uno más uno lo puedes aprender en cualquier momento de la Claro. vida. O sea, eso está comprobado. Si tengas 90 años, puedes aprender lo que quieras. Pero para que tú puedas, como consecuencia, tener este proceso de vivencial, hacerlo tuyo, bueno, ahí sí hay que considerar estos elementos. Y para eso tienes que saber si el alumno se encuentra bien, eh, fíjate, si hasta se ha alimentado bien, si ha Claro. dormido bien. Todos estos elementos son muy importantes. Creo que te voy a responder de esta manera. Hace un par de meses, una alumna de preparatoria, pues estábamos ahí impartiéndole algún curso y ya llevábamos varias sesiones. Se sienta, pues tú vas conociendo a tus alumnos, porque eso es muy importante, ¿no? Es lo que dices. Sí, O sea, no son ni números ni apellidos, son exacto. personas y hay que identificarlas a todas. Y ahorita si se me va, recuérdame que te tengo que decir algo de una escuela pública. Entonces, llega, se sienta
y pues la veo diferente. Pues ¿sabes qué? Vamos a ver tal. No hubo esa reacción que generalmente, sobre todo ella que era muy animosa. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Nada más es lo que hice. Yo te comentaba, disto demasiado un abismo de ser psicólogo. O sea, no tengo la preparación ni los mínimos fundamentos para. Dije esas dos palabritas. Se empezó a soltar. No. No estoy exagerando, tal vez 25 minutos. Hago otra palabrita. Ustedes tendrán mejor los términos. Lanzo otra palabra, alguna frasecita. ¡Fum! Se sigue. Lágrimas, ¿no? Digo, yo jamás. eh, Mi intención es hacer terapia con un alumno o con nadie, ¿no? Claro, Pues, por te digo, no supuesto. tengo los elementos. Bueno, pues empieza a llorar, pues lo más que puedo hacer es darle un papel. Pero ¿sabes qué? La escuché. No la interrumpí. El segundo periodo en el que estuvo hablando, yo creo que igual otros 25 o 30 minutos, pues yo no la, yo no la interrumpí en ningún momento en el sentido de, sí, no, porque es muy dado, ¿no? Cuando Sí. tú estás hablando que el otro así como que, No te preocupes, yo te voy a dar la solución. bueno, creo que es el peor error. Por supuesto. Hay que alejarse de esas personas que dicen tener la solución, porque no. En fin, termina y me dice, ahora sí, profe, ¿qué vamos a ver? Bueno, tal. Dice, como nunca me había quedado claro. Si a mí me hubiera importado 2 pesos, ¿cómo la vi? Pues ¿sabes qué? Tal. Le pongo 3 ejercicios, se tarda toda la. Que se desahogue con las sumas, ¿no? No, no. No hubiera logrado nada. Y entonces, tomando esta parte, es como el alumno también se va identificando. Ahí, a esto dices, es a lo que nosotros le llamamos darle contención. No te voy a decir nada, no te voy a dar la solución, no te voy a dar la receta, solamente te escucho. Y yo creo que es algo que, como dices tú, simplemente lo apliqué, porque hasta nos guiamos por la intuición y yo creo que a veces eso es lo que nos liga a ciertos profesores en algún momento de nuestra vida. Cómo nos escuchó en determinado momento. Yo a esa intuición, yo también le agregaría, tú corrígeme también, la vocación. Exacto, no, eso es crucial. Yo me acuerdo mucho, pues por el mismo estilo que ya he ido tomando, pues evidentemente no soy un profesor que embona en el sistema, porque voy contra, definitivamente. O sea, sin la educación habría Estás en la entrevista correcta. dos lados, pues yo estoy en la izquierda, definitivamente. Estás en el lugar correcto aquí. Entonces, me acuerdo mucho que alguna coordinadora me decía así, ¿no? Es que tú no eres maestro, porque como te digo, yo no estudié como tal, en la normal de maestros, ni soy psicólogo, ni pedagogo, ni nada. Ya después, por el perfil, pues, tuve que realizar una licenciatura en ciencias de la educación, pero era para Cumplir el básicamente cumplir el requisito, ¿no? requisito, ¿no? Porque Siguiendo tu vocación. claro, no, Por supuesto. totalmente. Yo creo mucho que les decía a los ahí en la universidad que estuve con los jesuitas, pues ya sabes, te venden. Digo, mire, señor, a mí lo único que me interesa es cómo voy a titular. Porque también, y lo voy a decir tal cual, todo el programa, todo el temario de la carrera, sobre todo de esta, pues es teoría. Y donde realmente se aprende es en el aula. Yo recuerdo cuando estuve en esta escuela pública, como 8 años, 9, iban los estudiantes de normal, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿qué es lo que me dijiste que te recordara, ¿no? De la experiencia de la... Ok, perfecto. Sí, iban los chavos, ¿no? De la normal, muy entusiasmados, muy elegantes, ¿no? El taconcito, las niñas, falda, los muchachos bien, corbatita y todo, que no digo que esté mal, o sea. Pero a ver, pues, te vas a meter a un aula de 35 chavitos que lo que quieren es Acción, movimiento, maestra, pues movimiento. cómo vas a correr así, ¿no? Digo, yo respeto, pero sí hay como una distorsión en ese sentido porque pues, creo que muchas veces prefieren la apariencia que realmente la didáctica. El conocimiento, la Y, experiencia. y cuando yo entraban a mi salón, la directora, afortunadamente una exquisita maestra, me decía, pues tú eres libre. Entonces, nada, yo sí los agarraba y les decía, a ver, se me quitan sus taconcitos y dejan sus croquetas de pescado para otra ocasión porque mis alumnos no son focas. Ujú. O sea, aquí no van a responder al estímulo de esa manera. Y la verdad es que sí sufrían hasta cierto punto esos chavos que entraban a mi aula porque les rompía todo su esquema que llevaban preparado, todo su teatro,
y realmente los hacía, ¿no? Que se quedaran más tiempo y les soltaba a los leoncitos para que vivieran y experimentaran. Entonces, muchas veces también eso les ayuda, ¿no? A determinar su vocación a todos estos estudiantes. Yo tengo otro programa con jóvenes donde son instructores y muchos de ellos, gracias a este programa, se acercaron a la docencia. Dijeron, va, esto es lo mío. Y varios también dijeron, no, ¿qué crees? Ya me di cuenta que no, Que no es lo mío. porque estar en campo es donde realmente percibes, ¿no? En el aula la teoría y todo eso, reitero, lo aprendes. Para este tipo de profesiones, ¿eh? No todas, pero para este sí. Entonces, ah, esa es una situación pues muy importante. Y el otro punto de estas vivencias en las escuelas es, te digo, tú entras, yo generalmente ya de muchos años para acá únicamente imparto matemáticas. Entonces, en este colegio estaba nada más impartiendo el área de matemáticas. Y cuando yo entraba al aula, bueno, hacía mis cosas. Pero te digo, tienes que aprender a leer a todos. Lo más fácil es, pues pongo dos sumitas y órale. Y va a ver quién es su forma, Sí, ¿no? lo que le va a gustar, Pero pero la verdad es que el 80% lo que quiere es correr, vivirlo, brincar, etcétera. Me acuerdo mucho de un chavito que llegaba, no sé, poníamos las actividades y justo se ponía así, enfrente de mí. Oye, profesor, y esto, y aquí, y allá, y pa. Cuando entendí que este niño, lo que estaba acá, no le interesaba nada y tenía una necesidad de ser de escuchado, atención, por supuesto. ese niño hoy día sigue estudiando. Si yo hubiera machacado y no me hubiera interesado y hubiera, siéntate y haz las operaciones y no sales al recreo y ya sabes, todas esas deficiencias que usan los profesores porque no pueden, quién sabe qué hubiera pasado. Pero ese chavito me acuerdo muy bien, todos los días que llegaba, enfrente de mí. Cuando entendí que lo que necesitaba era eso, hombre, no le ponía 10 pero tampoco reprobaba. Es que eso Que es es lo muy importante. distinto a lo que comentabas del proceso que existe hoy, lamentable, en el sistema, donde no puedes reprobar, lo cual me parece interesante hasta cierto punto. Pero sí, a lo mejor ese 6 o ese 7 tiene que costar esfuerzo y dedicación, ¿no? Porque si nada más pasas por pasar al alumno, me parece que tú como profesor no estás haciendo el trabajo adecuado, sobre todo para el alumno. Para uno es más fácil, pues que todos pasen. Yo creo que sí, en algunos elementos tienes que detonar en ellos por lo menos el hábito del esfuerzo. Y que, te digo, pues a lo mejor ese 6 ese 7 pues les cueste, que no diga nada más, pues de todas formas me van a poner 6. No, sí va a ser un 6 pero sudado, Sí. trabajado, ¿no? Yo creo que ahí esa formación sí podría funcionar para, pero no nada más poner por poner el número. Son muchas cosas en te decía, ¿no? Si nos vamos al sistema, podríamos tener otro programa completo. Pero en la parte ya vivencial de las matemáticas, eso es muy importante, ¿eh? O sea, tienes que escuchar, entender, ser muy empático con el alumno, porque es lo que más necesitan, ser escuchados, es una realidad. Tienen esa gran necesidad de hablar, de comentar. Fíjate que yo, cuando empiezo algún programa, pues con los papás les digo, mira, tal, uno más uno, este es el contenido, y esto que te estoy diciendo, pero mi trabajo es integral, o sea, los escucho, los veo, los analizo. Híjole, los alumnos me cuentan cada cosa increíble. Cuando sí veo algún foco rojo, sin traicionar la confianza que tiene el alumno para conmigo, porque en verdad me cuentan cosas a veces muy fuertes, trato de hacerle llegar el mensaje al papá, pues para que tome cartas, ¿no? Pero cuando hasta cierto punto es, ¿no? Me lo Sí, te lo quedo, llevas. pero el chavo, híjole, es una retro increíble. A veces del tiempo que yo sesiono con ellos, a lo mejor el 70 es esta parte. Hablar, ¿no? Rebotear. Y ya lo otro es lo académico, pero es lo que necesitan. Sí, porque fíjate, esto que acabas de decir es como quitar lo que está estorbando, como esa paja, Ujú. porque nos queremos muchas veces enfocar solamente a lo que voy a enseñar y lo que tienen que aprender, pero no nos ponemos a pensar lo que está interfiriendo el aprendizaje, Claro. la interacción, y pues esto es algo que mencionabas con este chico que llega y te está pidiendo un poco de mayor atención. Muchas veces nos enfocamos
en el que está bien sentado, en el que está bien portado, pensamos que es el alumno indicado y a veces no sabemos si está en una depresión o está en una crisis o está en un problema y pensamos que el niño problema es el que está dando lata, el que está pidiendo más atención, más trabajo y no es que me esté desahogando, pero me llegaba a pasar, ¿no? O sea, Sí, claro. terminaba el trabajo y pues me ponía a molestar a los demás, Lo que ¿no? pasa es que es lo más sencillo para el Exacto. profesor. O sea, lo más simple es que todos estén quietecitos, todos estén trabajando en silencio y no me den lata. Eso es lo más fácil. Lo otro lleva un proceso. Esto es para que las personas que nos están viendo y tengan como una especie de referente y no es que les digas qué van a hacer, pero sí una especie de, ¿cómo decir? No es que sea un tip, pero ¿cuáles son algo que nos pudieras compartir de una dinámica, de un ejercicio específico que tú sueles usar en el día a día? Eh, ¿Qué? Mira, tengo un curso maravilloso para preescolar, o sea, desde ahí Ujú, hasta universidad. Todos los programas que implemento yo los he desarrollado. Hace un par de años a mí me decían, oye, profesor, dale clases a mi hijo de universidad. Y yo les decía que no, porque yo no agarro un libro y se los vomito. ujú. Yo primero preparo con diferentes textos, con diferentes material, ese curso y ya después entonces sí. Porque, te digo, no es agarrar un texto y órale, ahí está. No, eso no es, eso no. Entonces, eh, una de mis dinámicas que usaba sobre todo en el nivel primaria era muy simple. Tenemos una canción con la cual yo llegaba y en lugar de decir buenos días, ¿cómo están? Empezaba a cantar yo la canción. Y ya los alumnos obviamente se integraban y bueno, es una dinámica muy padre porque utilizas diferentes animalitos, etcétera. Con eso empezábamos. Posteriormente era vivir la matemática con su cuerpo, ¿no? Este, enseguida era, ¿a qué me refiero con vivir la matemática con el cuerpo? Pues, por ejemplo, si usábamos, íbamos a ver fracciones, ellos mismos en grupos tenían que representar fracciones con su cuerpo, ¿no? O sea, hacer los números. Entonces te tienen que tirar. Yo generalmente me la paso siempre en el patio, Ujú. ¿no? Porque en el salón pues es imposible. Entonces es estar afuera. Ya desde ahí les rompes El el esquema, paradigma, ¿no? así el Ajá. esquema. Después es eso, ya regresamos y material concreto, ¿no? Material concreto, mucho que existe, que hay en cualquier casa didáctica o alguno que yo mismo he generado, con mucho color, tiene mucho color. Las matemáticas son coloridas. A mí me da no sé qué ver cuadernos de secundaria con pluma y a una sola tinta. Me parece que todos, así de manera general, preferimos leer libros pues, que tengan por ahí algún monito, alguna cosita. Si es más colorido, llama más la atención. Y las películas, bueno, no se diga. Me parece que así es el patrón, ¿no? Nos gusta ver donde hay color, donde hay movimiento. Entonces, ¿por qué a las matemáticas no les meten color? Bueno, entonces todo eso. Y ya finalmente, después de haber manipulado el material, entonces sí, empezamos a hacer ya la parte, pues vamos a considerarla de mecanización, ¿no? Donde Ujú. van a ser uno, tal vez ¿Dónde está la estructura, no? cinco Sí. ejercicios y Ujú. listo. Y ahí viene otro punto bien importante, el trasladar eso a la vida real. Porque tú puedes ponerle 5, vamos a dejarlo así, sumas, y ya te inventas los números y se acabó. Pero a ver, traslada eso a la vivencia. Es más trabajo, por supuesto. Elaborar problemas, situaciones que lleven esta cuestión. Tú dices a la experiencia en la vida Sí, por cotidiana, ¿no? supuesto. Con eso cerramos. Entonces, pues eso es lo que yo recomendaría de esta manera. Pero te digo, es un proceso al final, porque necesitas el material, necesitas el espacio. A los maestros mismos, cuando yo les voy a dar cursos, pues nadie se quiere tirar, ¿no? Por lo mismo, porque te digo, van ahí muy, pues qué bueno que van elegantes, pero a ver, pues, ¿cómo quieres mostrarles eso a los chavos si tú mismo no lo crees o no lo haces? Entonces, desde ahí te das cuenta cómo está la onda, ¿no? De la enseñanza. Y así, y así. Y otra cuestión es, yo les recomendaría es, tampoco te desgastes, ¿no? Con tu hijo, ¿no? Tú podrás ser el mejor ingeniero, el más pagado del mundo, pero la neta, no, lo tuyo no es darle clases a tu hijo. Exactamente. Es que eso era también lo que te preguntaba por los padres, ¿no? Porque cuando vemos a los papás ayudando a los hijos en la tarea, es
replicar lo mismo que está pasando en el El aula. aula, O claro. sea, poca tolerancia, y ponte serio para estudiar las matemáticas y entonces ya sabes que la letra Sí, como, claro, por como supuesto. a sangre Por entra y supuesto. cosas de ese Y tipo. fíjate que he encontrado que a partir, antes, todavía hace unos 10 años, era de tercer año de primaria para arriba. Ahorita yo creo que desde segundo, la relación filial que existía entre la mamá e hijo, de amor, de afecto, donde tú veías a tu mamá como la heroína y al papá igual, y en este nivel se rompe. ¿Y sabes por qué? Justo por las matemáticas. ¿Y por qué? Pues porque los profesores, en su flojera, en su falta de capacidad, lo que hacen es, aviéntense las tablas de tarea. A ver, ese es trabajo tuyo. Y si nada más les enseñas las tablas en el año, perfecto. Y no, lo avientan a la casa, pues la mamá. Estábamos hablando de algún ingeniero, pero bueno, digo, igual y Sabemos. ni siquiera. Entonces imagínate con qué didáctica le va a mostrar el camino para que un niño de segundo año de primaria se aprenda las matemáticas. Que desde ahí ya estamos en un error. No se tiene que aprender, se tiene que entender. Toda la matemática se tiene que entender. Si no lo entiendes, o sea, te va a costar más trabajo. Claro. Entonces, aprender, te digo, todos podemos aprender algo ahorita mismo, pero entenderlo, ahí radica la diferencia. Entonces, a partir de este año ya se rompe esa relación, en verdad, papá-hijo, y se fractura. Y entonces ya no tienes confianza con el papá, porque sabes que si te equivocas, lo que decías, La frustración perdón, del padre en el claro, hijo. Entonces se vuelve una dinámica que me la llevo de la casa, de la perdón, de la escuela escuela a a la la casa, casa. y la casa ya sabemos en qué se convierte, en la frustración para el padre. Y si el padre tiene hasta determinado grado escolar, termina en mentadas de madres, termina en quejas, pinche profesor, que en lugar, Claro. y se vuelve, porque lo he visto. Y constantemente lo vemos en los hermanos, en los familiares cercanos, de que tienen que estar con el hijo y el hijo con la frustración. Y por eso te preguntaba esta parte. Ahora, ¿cómo manejar esta aberración, esta frustración, este miedo a las matemáticas? Porque es esto que estás mencionando, de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, y de pronto, esto que dijiste, no hay un entendimiento, no hay una verdadera comprensión de las matemáticas. ¿Cómo manejar esto? Pues mira, la realidad sería esta, mandándolos conmigo. Y puedo sonar arrogante, pero la realidad es esa. A mí, digo, hay muchos lugares, muchos centros, ¿no? Que se dedican a, sobre todo a esta parte de la matemática. Pero al final es el mismo sistema. Es lo Sí. mismo, pero en otro lugar. Porque pues es que es lo más sencillo. Es lo más sencillo. O sea, no se quieren desgastar en indagar, en ir más allá. Entonces, pues yo creo que sí, es encontrar un lugar realmente adecuado. A mí me da mucha, así tal cual, risa cuando eh, me dicen, no, es que mi colegio es Montessori, ¿no? De ese sistema. Y vas y las butacas están en la misma forma que en cualquier escuela. Entonces, bueno, en fin, nada más es la mercadotecnia de vender, porque de Montessori no Que tiene nada, porque llevar un sistema Montessori no nada más es incluso hasta poner de diferente forma las bancas. Son mil cosas, desde la preparación de los docentes, en fin. Yo creo que lo último que tendrían que tener los Montessori serían docentes, ¿no? Porque pues, ellos no van sí, a robar. fíjate que es lo que dices y me gusta que lo digas así porque ahí soy de esa misma idea. A veces está prohibido hablar de nosotros mismos porque ya sabes que halago en boca propia suena como a soberbia y cosas de este tipo. Y lo que queremos con estas entrevistas es dar a conocer a las personas que vienen, como tú en este caso, que lo digas con todas sus letras. Pues si te quieres evitar problemas, pues mándalos conmigo. Claro, Es como si yo les dijera, pues quieres realmente saber gestionar tus emociones, pues ven por conmigo. supuesto. Entonces, ¿en qué está de malo eso? O sea, esto es lo que las personas deben de tener a sus manos, a su alcance. Si tú no sabes cómo gestionar, no hablo de la educación, si no sabes cómo llevar a tu hijo en este sentido de las matemáticas, que le encuentre esta pasión, este gusto, no te desgaste. Pues aquí está Claro. Ulises y es ¿tú qué mensaje en este sentido le das
así concretamente a los padres. Y tú preocupas, ahora sí que despreocúpate de lo que es el sistema. Lo que queremos nosotros con esto es que las personas conozcan a otras personas como tú que están haciendo este trabajo, que se quieren dar a conocer, que tienen un método diferente. Es como si yo lo digo, si tú quieres seguir cómodo y a gusto con tus emociones, revolcándote, olvídate de venir conmigo, ¿eh? Claro. Porque yo el método que utilizo es, te voy a incomodar, y bueno, Pablo me avisa otra. Yo el método que utilizo es, si no te veo incómodo en la silla, en una consulta conmigo, no vamos por buen camino. Te tienes que sentir incómodo. Y rompo los esquemas que muchos psicólogos o terapeutas, no, chiquito, no te sientas mal. Ese método no va a funcionar conmigo. Yo necesito que te sientas incómodo. Como yo me imagino que tú necesitas que el niño comprenda y se sienta a gusto amando las matemáticas. Tal cual, mira, al final de los cursos, etcétera, sobre todo con profesores, pues ya, a mí, si te diste cuenta, no me gusta decir como que mi currículum, porque, ah, pero bueno, por ahí tenemos algo, pero lo que sí me preguntan, pues con razón, eres ingeniero y del pues con razón, no, espérame, no con razón nada. Yo, fíjate bien, y se los digo, y a los papás también, y mira qué es lo que vendo, pero pues creo que de ahí radica pues vamos a llamarle el éxito porque Tu éxito, soy tu neta, soy efectividad. neta. Digo, espérame, o sea, sí, pero yo reprobé todo lo reprobable. O sea, yo estuve a un examen de no salir de la vocacional, porque reprobé integral. Entonces, si no pasaba ese examen, no iba a poder seguir en la superior. Y en la superior entré y reprobé todo. Tuve que recursar, tuve que hacer exámenes, etcétera, pero reprobé todo. A la mitad me acuerdo que le dije a mi papá, dame chance. No, terminas. Después te pones a estudiar lo que quieras, pero ahora terminas, ¿no? Pues ya nada más fue la onda de, por el orgullo, terminar. Yo, a mí no me interesó ni el anillo ni la foto, yo estaba harto, yo no quería saber nada. Yo no quería saber nada de Hasta eso. la madre. Por eso cuando en ese momento si me hubieran dicho, vas a vivir de las matemáticas? Estás loco, porque obviamente no. Entonces, partiendo de ahí, y como consecuencia, yo a mis alumnos los hago equivocarse. O sea, yo sé que se van a equivocar. Y se los digo, hagan esto. Digo, vas a estar mal, porque te vas a equivocar. Y no porque sea mala onda, pero es que es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque a partir del error, como todo en la vida, tienes que aprender. Y si no lo vives con alguien que te va a ir ayudando, que te va arropando en ese momento, pues va a ser más complicado. Entonces, justo los hago equivocarse a propósito y a partir de ahí detonan el conocimiento. Entonces, es maravilloso porque a lo mejor pues traen o piensan que tienen un nivel y aquí los aterrizo en donde realmente están y a partir de ahí. Entonces, detonamos todo lo mejor y todo lo maravilloso que puedan tener. Obviamente, el error no tiene que hacerse costumbre, ¿no? Porque si no ya es un problema. Ya no se comprendió lo Por que supuesto. se quería mostrar. Pero hablando de cada tema, forzosamente los voy a hacer equivocar. Porque así es. Y sobre todo ahorita con tantas tendencias que existen en estos corporativos de gran renombre, lo que hacen es eso, ¿no? Hacer que se equivoquen. Para que a partir de ahí encuentren lo mejor. O muchas veces, partiendo de un error, encontraron un producto o la mejor solución o lo que sea. Entonces, aquí es lo mismo. Hay que equivocarse, pero te digo, sí hay que tenerlo controlado. No nada más es, pues se equivoca todo el año, pues no, no va a servir de nada. No hay una comprensión hay que real. exactamente, hay que ir aprendiendo. Y eso ha funcionado bastante bien. Más que nada, interpretando lo que tú dices es que no le tengamos miedo a equivocarnos, no le tengamos Claro. miedo al error, no le tengamos miedo a por un momento sentirnos fracasados, ¿no? O sea, que va a ser parte incluso crucial de nuestro desarrollo, Por ¿no? supuesto, mira, ustedes mejor que nadie lo saben, este proceso de vida, pues es a partir del error. Pero no puedes, o sea, reitero, no puedes andar en la vida equivocándote sin aprender, porque entonces ahí sí es patológico. Sí. Tienes que equivocarte, en la vida misma, te tienes que equivocar, si no, no aprendes. Aventarte unos 5 matrimonios, ¿no? ¿Para qué? No, porque ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí sí ya Broma, es no. broma. Pero cuando aprendes, en verdad, eres otro, cambia toda tu perspectiva a partir de esa equivocación. Entonces, aquí es lo mismo, porque fíjate que las matemáticas tienen que ver, pero totalmente con la vida. Alumnos que van a estudiar derecho, medicina,
todas estas áreas donde sí, la realidad es que no la van a usar. Es más, yo trabajé 8 años en la industria y en esos 8 años jamás usé una integral, jamás usé una diferencial. Y ganaba muy bien y yo no entendía por qué ganaba muy bien. Ya después entendí por qué ganaba muy bien. Porque justo la matemática, aun cuando no la vayas a emplear como tal, como ecuación, te muestra y te va formando ese amplio panorama que le llaman pensamiento lateral. Y entonces de tener solamente una opción, vas a tener cinco. Yo les digo a mis estudiantes que van para medicina, porque sí dicen, profesor, ¿para qué quiero saber esto? Le digo, sí, efectivamente, nunca lo vas a usar. Jamás en la vida. Tú no vas a consultar haciendo una El factorización. baldor ni nada. No, nada, nada, nada. Pero te voy a decir por qué sí. Porque el día que estés operando y se rompa la arteria, tienes que resolver en un segundo. Y en tu mente tienen que pasar 15 opciones. Y de esas 15 tienes que elegir una. Así. Esto que estás haciendo ahorita, para eso te sirve. Al abogado, al que quiere estudiar derecho, imagínate, ¿para qué me enseñas funciones cuadráticas? Sí, nunca las vas a usar. Pero ¿qué crees? Este proceso que estás haciendo ahora le está ayudando, le está ejercitando a tu mente. ¿Para qué? Para que no seas de esos abogados que cobran 3,000 pesos, sino de esos abogados que encontraron la coma, porque en derecho es así, y que esa coma te va a hacer ganar el juicio y que por ese Sí, vas a cobrar lo que quieras. Ahí es donde está esta matemática. Es que esa es una clásica y se dice mucho, ¿para qué estudio matemáticas si no la voy a utilizar en determinado momento? O nada tiene que ver con mi profesión. No, nada más tiene que ver muy sencillamente con el desarrollo de tu cerebro, Totalmente. con hacer nuevas conexiones, Totalmente. cómo manejar la frustración, el enojo, todo esto que el día a día estamos viviendo. Entonces, sí, las matemáticas forman una parte importante, fundamental para el desarrollo de procesos cognitivos y cognoscitivos en la persona en su vida diaria. Y Totalmente. estos ejemplos que acabas de poner es importantísimo, ¿no? Hasta con la pareja, con los hijos, porque nos está preparando las matemáticas para la vida Totalmente, misma, totalmente. ¿no? Y ahí fue cuando dije, pues por eso ganaba también. Porque yo ponía en la mesa las opciones que funcionaban. Y te digo, jamás usé una integral, una diferencial, pero ese proceso que tuve, que me costó muchísimo, que me costó lágrimas, después tuvo sus consecuencias positivas. Pero en ese momento todavía no lo entendía yo. Hoy ya, y es lo que trato de transmitirle a los chavos. Ahí es donde lo vas a usar. ¿Y qué tipo de médico quieres ser? ¿Qué tipo de abogado? ¿No normal o alguien que realmente... Por eso esa gente que genera ingresos altos, porque al final, pues para eso estamos. O sea, no Sí, digo, no nos hagamos. Entonces, lo decía la doña, ¿no? El dinero no da felicidad, pero sí nos quita los no, nervios, ¿no? claro, entonces creo yo y eso impulso a mis alumnos a que pues, aspiren a algo bien, ¿no? Que no sean uno más. Y en eso es. Fíjate que hace poco me contrataron en un seminario para darles un curso de matemáticas a los sacerdotes. Pues, ¿cuándo van a usar la matemática ellos, no? En sus prédicas y todo. No, no, no. La persona que me contrató me dijo, no, es que yo quiero que su cerebro esté más activo para que generen mejores homilías. Claro. Entonces dije, qué interesante, tú sí le sabes. Desarrolla el habla, desarrolla el lenguaje, desarrolla la comunicación, ¿no? Totalmente. Entonces, date cuenta cómo esa matemática, que la ven todos como lo feo, la inalcanzable, no. Porque además no, 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 no. La matemática tiene diferentes áreas. La aritmética es lo más básico. Suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Si tú estudias un curso de cálculo diferencial, no vas a usar otra cosa que esto que te acabo de decir. Tal cual, ¿eh? En verdad. Si estudias uno de cálculo integral, no va a ser otra cosa más que esto aplicado de esta manera. Yo les he estado quitando esa palabra a los chavos de, es que está difícil la matemática. A ver, difícil, híjole, pues no sé qué pudiera ser difícil. No confundas difícil con laborioso. Porque sí, habrá alguna ecuación que tienes que echarle algunos trazos en una página o te vas a dilatar. Pero eso no quiere decir que sea difícil. ¿Es laborioso? Por supuesto. ¿Tienes que poner toda la atención? Claro.
Si andas pajareando, olvídalo, porque se te va un signo y ya, todo está mal. Pero eso no es difícil. No sé qué sea difícil. Digo, no sé qué podría ser difícil, ¿A pero qué te eso no es. dedicas? A agregar esto que estás mencionando, una cosa es, y sí, tal cual, un problema, y otra cosa es la problemática. El problema requiere soluciones prácticas, que es la parte laboriosa. La problemática es tu actitud ante el Ah, problema, ¿no? bien. Tu actitud es, ay, chingada madre, y las mentadas, y el enojo, y el enfado, y la... No, no, esa es tu actitud. No, vamos a llevarlo al problema. Requiere que te sientes o que te pongas de pie, dependiendo, pero va a ser la transformación de tu actitud ante el problema. El problema matemático requiere una solución práctica. Y que es, me imagino, lo que les llevas a tus alumnos. La problemática esa no la necesitamos, esa es tu actitud. Entonces es transformar la actitud a algo donde voy a comprender el beneficio, así como se los dices. Vas a ganar más y vas a saber gestionar más. Es encontrar el beneficio, salirnos de la cultura de estar sufriendo a la cultura del entusiasmo. Mira, si aprendes y desarrollas esto, te va a dejar esto, esto y esto. Y entonces es venderles y que comprendan sobre todo la idea de este entusiasmo de desarrollar, de solucionar un problema matemático, ¿no? Hay que llevarlos a diferentes escenarios. Yo en colegios y en mi centro, soy feliz escribiendo en las ventanas, ¿no? Entonces, eso hoy día ya como que es más común, Ujú, pero hace 15 años era, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás escribiendo la clase en las ventanas? ujú. Pues justo para romper esos paradigmas y que el alumno entienda que no, la matemática nada más es aquí en el pizarrón, Ujú. sino es donde sea, en la tierra, en mil cosas. Entonces todo eso ayuda. También yo te mencioné lo de inteligencias múltiples, que definitivamente fue el parteaguas, pero evidentemente a lo largo de todo el tiempo, incluso hasta el día de hoy, he estado ya, ¿no? Metiéndome a diferentes escenarios, pues para, ¿no? Integrarlos desde neurolingüística, Ujú. música y mil cosas, ¿no? Hoy mismo estoy estudiando una maestría en didáctica de las matemáticas en la Universidad de Anáhuac, precisamente para actualizarme, ¿no? Porque todo va volando. Entonces, a lo que voy es, todos estos elementos los tienes que integrar en tus sesiones. Y muchos dicen, pues pongo música clásica y ya, espérame, porque la música clásica, o sea, tiene subdivisiones y no cualquier música clásica es ideal para poder estudiar. Se divide en tres y mil cosas, Ujú. etcétera. Entonces, hay una particular que sí, porque La longitud, rítmica, todo, etcétera. el tempo, todo. Y funciona perfectamente. Digo, todo lo que yo de repente adquiero lo implemento en el aula y pues lo voy puliendo, ¿no? Porque al final son escenarios distintos A tus a necesidades, ¿no? necesidades y Y a las necesidades de funciona los... bastante bien. Yo recuerdo mucho que en un grupo, regresando del recreo, pues llegan así, ¿no? Entonces, a ver, inconsciente les ponía la musiquita y mira, bajaba solito. Yo logré en algún momento, y eso es lo ideal, que sin estar el profesor, los alumnos tengan la dinámica y realicen sus actividades como deben de realizarlas. Eso es un proceso bastante laborioso, pero cuando lo consigues, híjole, Efectivo. es maravilloso porque no los estás adiestrando, les estás mostrando cómo realizar las cosas sin la necesidad del instructor, que eso es lo ideal. Yo le digo a mis alumnos, a ver, mis programas a lo más, un año. Ya después a volar. Yo no te quiero aquí 15 años. No quiero que dependas del profesor. Tú tienes que ir encontrando tu seguridad y tu forma. Y órale, vámonos a volar. Igual te veo en la superior o no sé, ya no te vuelvo a ver, que eso es lo ideal. Pero no, el otro año no te quiero ver aquí. Porque Sí. entonces también quiere decir que yo no hice mi trabajo bien. Yo lo que les digo es, te voy a vacunar y esa vacuna te va a durar 3 4 5 años. Y mira, con eso Pero sí necesitamos que esas vacunas sean un periodo, porque muchas veces sucede, llegan, ya sabes, desahuciados Ujú. y pues empiezas a levantarlos y a los 2 meses dicen, no, pues ya no vamos a ir, ya está bien, mijo. O sea, sí, pero espérame, faltan Hay todavía un proceso algunas inyecciones. No, así. con esto. Es como decimos, no queremos
la conducta de apego, no el apego. La conducta de apego es benéfica por un momento, en lo que los enseñas a caminar, lo que es requerido, y ya después una patadita ya sabes dónde y órale, a la Ahora, vida, y si nos volvemos a encontrar, ya será en otro proceso. claro. Así que Ulises ha sido muy enriquecedor, de verdad ha sido bastante apasionante la manera en que nos lo cuentas eso. Si eso lo implementas así con tus alumnos, con razón los tienes tan entusiasmados en las matemáticas. Para cerrar, ¿qué les dirías? Así como de cereza del pastel con respecto a las matemáticas. Las matemáticas son más fáciles de lo que creen. Así, de simple y sencilla. Así de que- Listo. Dos preguntas. Una, ¿por qué aceptaste esta charla y qué te llevas de ella? Mira, evidentemente porque cuando tenemos estos escenarios para exponer, ¿no? Esta cuestión de la matemática, a mí me encanta. Porque considero que es primordial mostrar a la gente que hay opciones, ponerles en la mesa la opción. Ya la gente decidirá también, pero al final creo que es ponerle en la mesa diferentes opciones con contenido, con alto contenido, y a partir de ahí, bueno, pues ya la gente decidirá. Y pues, no, me llevo muchas cosas también de aquí, de ustedes, estar en este lugar tan acogedor y tan En tu casa. genera, porque al final de alguna manera el orden, que es primordial, la limpieza, nada, está maravilloso, ¿no? Qué Me bueno que te sentí gustó. fabuloso. Esta es tu casa. Ya veremos que cuando más volvemos a tener una charla de esta, porque obviamente, así como lo cuentas, es bastante apasionante. Así gusta encontrarme este reflejo con las personas y pues yo les digo, nada desacartonado. Y ahora me queda claro que menos las matemáticas, ¿no? Así que Claro, si en algún momento quieren, pues acá está un referente para que no le batallen. Así que ha sido un enorme placer. No sé si quieres agregar algo más. pues mira, hay mucha literatura matemática, ¿no? Y literatura asequible en el sentido de, mencionabas, ¿no? El Baldor. Eh, el Baldor, pues es eso que se ha generado, ¿no? Piensan, no digo que no, pero el Baldor lo único que para mí, que me ayuda es a tener 500,000 ejercicios, porque su forma de explicar, híjole, la verdad es que no es didáctica para alguien que quiera aprender álgebra, o sea, no. Bueno, para eso sirve. Pero hay mucha literatura y ojalá se den esa oportunidad de adquirir libros de matemáticas en el sentido de hay cuentos, hay historias, o sea, no nada más es esa onda de Baldor o de Lehman con su analítica, o sea, no de aprendizaje, sino donde está inmersa la matemática en la vida cotidiana. No, hombre, es maravilloso y eso te adentra mucho a poderla entender, poderla acariciar y poderla sentir tuya al lado, porque así es la matemática. Es que tendríamos que ser amigos de la matemática y la vida sería más sencilla para Más sencillo. todos, Pues bueno, claro. ha sido la finalidad de esto, que nos compartan, que nos hablen de su pasión, como ha sido en tu caso las matemáticas, y ha sido un enorme gusto tenerte aquí. Y pues bueno, que tengan un excelente día, gracias por su tiempo, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.